Un día, a casa de mi bisabuela entró un monstruo. A todos despertó un estruendo que retumbó en la puerta de entrada. Al principio tardaron en comprender de dónde había venido el ruido. Les pareció que algo pesado se había desplomado dentro de la casa, pero pronto el golpe se repitió cada vez más fuerte. Era alguien que estaba pateando la puerta con una fuerza descomunal, como si no le importara la resistencia del material o que tal vez la estuviera destrozando con un tronco o un objeto macizo. El tercer golpe la hizo estallar. Para ese momento, ya todos estaban fuera de sus camas. No saber lo que estaba pasando era lo más terrorífico. El miedo los tenía presos. En aquella colonia, en aquellos años, te estoy hablando del 74 o 75, la electricidad se cortaba después de las 9 de la noche y la familia tuvo que buscar a tientas, velas y cerillos, temiendo lo que pudieran encontrar al bajar. En la planta baja se oían pasos pesados y parecía que el intruso no tenía dificultad para moverse en la oscuridad, como un depredador acechando. Aquella vivienda, construida para resistir el paso del tiempo, ahora temblaba bajo el peso de lo que había invadido su interior. Hasta parecía como si la casa también estuviera asustada. Antes de que alguien se atreviera a enfrentar al intruso, una figura monstruosa apareció al inicio de las escaleras. La luz de la luna se filtraba a través del patio, revelando un corredor escalofriante. Su presencia era aplastante. Era un hombre de poco menos de 2 metros. Había algo en él que helaba la sangre. Cuando se acercó más, la luz de una lámpara lo iluminó y el horror se apoderó de todos. No era una persona real, lo parecía muy bien. Estaba hecho a nuestra imagen y semejanza. Era algo muy parecido a la estatua de un hombre que inexplicablemente poseía voluntad, fuerza y una oscura intención. Ese monstruo era una figura imponente, un hombre que parecía como si estuviera esculpido de la misma roca que forma las montañas que rodean la ciudad. Su piel era dura y grisácea. Cada movimiento que hacía era brutal y violento, como si no pudiera contener la fuerza que acumulaba en su interior. A pesar de su tamaño y su potencia, sus movimientos eran torpes. Sus manos grandes y desproporcionadas se cerraban en un puño sin cuidado, destrozando todo a su paso, como si las cosas no tuvieran ningún valor. Don Julián quiso enfrentarlo, pero aquella cosa lo ignoró, esquivándolo con un movimiento despectivo. El rostro del hombre de piedra era lo más perturbador. Su expresión era fija, gris, desprovista de emoción. No tenía el soplo de vida que caracteriza a las estatuas o las esculturas, solo un vacío inquietante. Quienes presenciamos ese momento no podíamos creer que lo que veíamos no era parte de una pesadilla. Nadie sabía qué iba a suceder en los siguientes minutos. Si lo hubieran sospechado, habrían puesto más resistencia ante aquel monstruo en lugar de quedarse paralizados, temblando de miedo. Subió las escaleras. El crujido de la madera bajo su peso era ensordecedor, como un lamento de la casa misma que intentaba advertir a la madre. Cuando llegó al final del corredor, mostró cómo había derribado la puerta de entrada. Lo hizo con una puerta más pequeña, pero la fuerza con la que golpeó la hizo caer de inmediato. Al llegar a la habitación de la señora, el aire se volvió denso, difícil de respirar, lleno de una tensión opresiva. Dentro, Leticia, la segunda esposa de mi abuelo, estaba con su bebé.
El monstruo arrojó a Leticia con una brutalidad tal que la dejó malherida, y sin dudarlo, el hombre de piedra le arrebató al niño de los brazos, mientras ella gritaba de desesperación. Afuera de la recámara, la familia aguardaba, intentando hacer algo para evitar una tragedia, pero nada pudo detener a aquella espeluznante estatua. No parecía tener cuidado con el bebé. Los gritos del niño resonaban en el aire, provocando un dolor en las entrañas de quienes escuchaban. La confusión reinaba entre el terror y el clamor de auxilio. Cuando la estatua abandonó el lugar, uno de mis tíos salió tras de él y mis tías subieron a ver cómo estaba mi bisabuela. La encontraron tirada en el suelo, exhausta. Dijo que se levantó abruptamente al oír los gritos, pero tropezó. Sin poderse levantar del suelo, se arrastró hasta donde la encontraron. Quien salió a perseguir al hombre de piedra salió de la casa con una pala en la mano. A pesar de los golpes que le dio con esta herramienta, no le causó daño alguno. Desesperado, se arrojó a abrazar su pierna, intentando detenerlo. Lo único que logró fue que el hombre de piedra hiciera una breve pausa y le pisoteara la mano, dejándosela destrozada. Los gritos del muchacho se unieron al llanto desgarrador de sus hermanas y a los alaridos desesperados de la madre del niño. La gente miraba, pero nadie actuaba. Más de una decena de personas presenció cómo aquel monstruo se desvanecía en la oscuridad, alejándose. Con un movimiento brutal se llevó al niño al monte, un lugar en donde había más oscuridad que cualquier otra cosa. Los llantos del bebé se fueron apagando poco a poco. Cuando cesaron, un silencio sepulcral invadió el lugar, dejando un peso insoportable que solo era interrumpido por los esporádicos gritos de la mamá, que se estaba volviendo loca de la angustia. Los vecinos curiosos regresaron a sus casas, ajenos al horror que marcaría el inicio de varias noches de pesadilla y desgracia. Del niño nunca se volvió a saber, pero del hombre de piedra, sí. Esta historia la vivió en carne propia mi abuela y sus hermanos. Yo estuve ahí cuando pasó, solo que era muy joven. De muchas cosas todavía me acuerdo, otras me las tuvieron que platicar mis tías. En 1974 yo tenía 12 años, era la casa de mis abuelos. Mi bisabuela vivía ahí porque estaba enferma y muy grande. En el 68 murió mi abuela y mi abuelo se volvió a casar con una mujer que se llamaba Leticia y que era mucho más joven que él. La llevó a vivir ahí donde vivíamos todos porque era una casa muy grande. Ocurrió en una ciudad de Puebla hace muchos años, cuando la periferia todavía no se había extendido tanto. Vivir en aquella época y en aquel lugar no se compara con ningún otro momento de mi vida. Entiendo que mucho de esto tiene que ver con lo que vivimos ahí, con que en ningún otro lugar volvimos a presenciar cosas tan horribles, escalofriantes, insólitas. A los 2 meses mi familia todavía recordaba el horror de aquella noche. Todavía salían a buscar entre los árboles al hijo de Leticia. En la madrugada, un ruido inusual interrumpió la tranquilidad de la noche. Provenía del monte donde alguien tenía corrales.
Los sonidos eran horribles, los gritos de las vacas y los chillidos de los cerdos llenaban el aire, seguidos de un eco gutural que resonaba en la oscuridad. Ese estruendo despertó a todos. Nadie sabía qué lo causaba. La memoria de aquella pavorosa noche en que se llevaron al hijo de Leticia regresó con fuerza, llenando a mi familia de miedo. De las 2 a las 4 de la mañana, un espectáculo de 2 horas ininterrumpidas de horrendos ruidos. Mi mamá dijo que ella no pudo volver a dormir y que cuando subió a ver a mi bisabuela, no la encontró en su recámara. La estuvo buscando por toda la casa hasta que la localizó en el patio. Aunque no se podía ver nada de lo que estaba pasando, ella se encontraba mirando hacia el monte, hacia aquella dirección de donde venían los alaridos. Fue ella la que provocó el mayor escalofrío. «Están matando al vecino», dijo. «Es el hombre de piedra». Llevaron a la señora a su recámara, casi cargándola, pues el esfuerzo de bajarla dejó muy cansada. La mañana siguiente llegó junto con la noticia, pero sobre todo la confirmación de que el monstruo había atacado de nuevo. No solo había exterminado a todo el ganado, sino que también había acabado con el dueño de esas tierras. Mis tíos discutían acaloradamente sobre lo sucedido. Unos celebraban la muerte del hombre, pues se rumoraba que a ellos ya les habían robado unas vacas. ¿En qué momento se convertía esto en castigo y en qué momento en una injusticia? Debo de decirte que hasta ese día, a 2 meses del primer ataque, nadie sabía ni qué era esa cosa, el hombre de piedra, ni por qué había entrado a la casa por el niño. Tal parecía como si lo hubieran mandado. ¿Qué cosa podría haber hecho la criatura para merecerse algo así? La gente encerró a sus niños en jaulas por la noche. No los dejaban ni asomar la cara por la ventana. Creo que de ahí viene la frase y advertencia de: si no te duermes, va a venir por ti el hombre de piedra. Con la noticia de la muerte del vecino y la sanguinaria matanza del ganado, aquella espantosa figura que le arrebató el niño a Leticia se convirtió en un símbolo, una especie de vengador, una fuerza de la naturaleza que parecía dictar el destino de quienes habían cometido un agravio, un pecado. La pregunta obligada apareció: ¿qué cometieron ellos para que le hicieran eso al hijo de Leticia? Se decía que ese niño no era hijo de mi abuelo. Ese día se empezaron a insinuar secretos familiares oscuros que nunca se habían dicho en voz alta. Y mi abuelo, sin enterarse de nada, llevaba 6 meses en la capital. Mientras las familias de la colonia intentaban recuperar la calma, el eco de los gritos de aquella madrugada se había mezclado con el recuerdo de la vez en que se llevaron al niño. La gente los volvía a oír en las noches, pero no eran reales. Era una especie de presentimiento de que el verdadero horror aún estaba por venir. El velorio se hizo con el ataúd cerrado. Ya te has de imaginar lo horrible que quedó el cuerpo después del ataque de aquel monstruo. A los 6 días nos enteramos de que se había formado un grupo de búsqueda para peinar la arboleda hasta encontrar el lugar en donde se escondía el monstruo. Mi tío Felipe decidió unirse, pero mi bisabuela se enteró y le advirtió que no fuera. Ese monstruo va a matar a los que lo andan buscando.
El grupo se marchó, obviamente sin Felipe, decidido a encontrar respuestas y enfrentar el terror que había atacado a esas familias. La comisión se fue y jamás volvió. Pasaron las horas y la inquietud se transformó en pánico. No volvieron por la tarde, ni por la noche, ni la mañana siguiente. Cuando finalmente se supo algo de aquellos hombres, fue porque los encontraron. El horror era indescriptible. Los cuerpos estaban apilados uno encima del otro, recargados sobre un tronco. ¿Quién más pudo haber sido? Felipe contaba que después de eso, él dejó de tener paz. Tenía tanto miedo como toda la gente de ese lugar. No te acerques a la arboleda porque te va a salir el monstruo. No salgas de tu casa en la noche porque el hombre de piedra anda acechando. En realidad, ni siquiera en casa estabas a salvo. Un día Felipe estaba en el patio de la casa cuando vio a mi tía Sara regresando, escabulléndose por debajo de una cerca. Él le preguntó a dónde había ido, pero ella no respondió. Mi tío se dio cuenta de que todos los días la niña se iba sin avisar y regresaba 2 o 3 horas después, como si nada hubiera pasado. Pensaba que se iba a escondidas a juntarse con unas amigas o con algún muchacho de su interés. Decidió ser discreto. No quería que su hermana se diera cuenta de que había sido descubierta. El día en que decidió seguirla, se llevó la extraña sorpresa de que la niña se internaba en la arboleda, a donde estaba más que prohibido ir. Felipe estuvo a punto de gritarle que se detuviera, pero se contuvo. Prefirió dejar que ella lo condujera hasta el final del recorrido y no sospechara que alguien venía detrás. Tal vez ella tenía, aunque sea una respuesta a las 1000 preguntas que se estaba haciendo todo mundo en esos días. Se fue detrás de ella con cautela, tratando de no hacer ruido. Se mantenía a una distancia prudente observando a su hermana mientras ésta se hacía paso ágilmente entre los arbustos y los árboles. Ahí había un sendero que no estaba muy bien trazado y que solo podías recorrer si te lo sabías de memoria. Ella se lo sabía de memoria, incluso parecía tener un objetivo claro. Pero, ¿y el monstruo? Ella no le tenía miedo al monstruo. Mi tío decía que él iba muerto de miedo, tratando de no separarse mucho de la niña. Mientras avanzaban, notó que Sara se detenía de vez en cuando mirando hacia atrás con desconfianza. En todas esas veces él pensó que había sido descubierto. Cuando Sara giraba la cabeza, buscaba momentáneamente algo entre los árboles y casi inmediatamente regresaba su vista al frente. Mi tío se preguntaba qué había en su mente. Su curiosidad aumentaba, pero también lo hacía su inquietud. Era extraño que una niña de 12 años se aventurara sola por el bosque y más aún que regresara cada día como si nada relevante hubiera pasado en su vida, como si estuviera acostumbrada a una rutina que ocultaba algo aterrador. Iba muy confiado cuando de pronto pisó una rama y la partió en 2. El ruido no fue muy fuerte, pero Sara escuchó y volteó. El canto de los pájaros se apagó. El viento dejó de pasar entre las ramas. Los insectos guardaron silencio. Pareció como si la naturaleza misma estuviera en suspenso, consciente de la tensión en el aire. La niña aprovechó la confusión para perderse de vista de su hermano.
Estaba en un lugar nuevo, sin embargo se le hacía un poco familiar. Siguió caminando un poco en la misma dirección hasta que de repente el paisaje en el bosque cambió. Los árboles se hicieron más escasos y la vegetación más ordenada. Alguien había intervenido en el crecimiento natural de estos jardines. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles que indicaban que había llegado a una parte de la arboleda que algún día le perteneció a alguien. Frente a él, una serie de jardineras descuidadas surgieron entre la maleza. Había caminos de piedra que serpenteaban a través de un pequeño jardín y al final un viejo banco de madera cubierto de hiedra. Lucía abandonado, pero a la vez se veía que alguien acudía seguido a ese lugar. Ese alguien obviamente era Sara. El contraste entre la belleza del lugar y la inquietante atmósfera del bosque lo hizo detenerse un momento y reflexionar sobre cómo algo tan emocionante de encontrar a mitad de la arboleda un entorno tan fascinante podía coexistir con la bruma de miedo que lo envolvía. Felipe continuó avanzando. Cada paso le revelaba más pistas sobre la extraña propiedad. Una cerca de madera rústica delimitaba el área, desgastada y cubierta de musgo. Un letrero pintado sobre una lámina mostraba un nombre desgastado que no se podía leer con claridad. Mi tío nos contó que en ese momento estaba experimentando una sensación de haber cruzado una frontera, de haber entrado en un territorio prohibido. ¿Sabes qué también sintió? Que él ya había estado antes ahí. Finalmente, al fondo del jardín encontró una cabaña, una edificación antigua que más o menos había resistido el paso del tiempo. Sus paredes de madera estaban desgastadas y la estructura parecía estar a punto de desmoronarse. Al entrar, la oscuridad lo envolvió y la atmósfera se tornó pesada. Había un olor a humedad y a madera en descomposición. Frente a él, unas escaleras descendían hacia lo desconocido. Para que te des una idea clara, imagínate la entrada a una mina. El descenso estaba iluminado por una luz tenue y errática. Las velas parpadeaban en los soportes de hierro forjado, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes de madera. Peligro y claustrofobia, no me puedo imaginar una tercera sensación. Cada que el viento soplaba afuera, las llamas temblaban, lanzando destellos de luz que iluminaban brevemente los rincones oscuros, solo para sumergirlos de nuevo en una penumbra inquietante. La idea de que un niño pudiera estar atrapado en ese lugar en medio de un entorno tan siniestro, a mi tío le provocó un nudo en el estómago. ¿Cómo y por qué se había aventurado Sara a visitar un lugar así? ¿Qué la llevó a ese sitio tan oscuro y solitario? En ese momento no solo estaba siguiendo a su hermana, sino que también estaba descendiendo a una pesadilla. Con cada grito que escuchaba, la terrible realidad de lo que podía estar sucediendo se apoderaba de su mente. Los llantos de un bebé se intensificaban, resonando en las paredes como si el pequeño estuviera atrapado en la imposible estructura laberíntica del sótano de la cabaña. Desesperado, buscó en los corredores oscuros, cada vez más convencido de que debía encontrar al niño. Caminó y caminó, pero el llanto parecía alejarse, como si se burlara de su búsqueda. Al girar en una esquina en el estrecho pasillo, lo que vio lo paralizó. Ahí, en la penumbra, estaba el hombre de piedra.
Su figura imponente estaba apoyada contra la pared, casi camuflada por la oscuridad. El corazón de Felipe se detuvo un instante. Una oleada de terror lo invadió al reconocer la forma grotesca del monstruo que había aterrorizado a nuestra familia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el monstruo no se movía. Estaba inmóvil, como si se le hubiera ido para siempre esa fuerza desconocida que lo controlaba para causar mal. Un impulso de pánico invadió a mi tío. Se acercó cautelosamente, temiendo que en cualquier momento la estatua pudiera cobrar vida. Desde cerca, la criatura se veía aún más aterradora. La textura de su piel grisácea estaba cubierta de grietas y manchas oscuras. Felipe decía que sus ojos vacíos parecían seguirlo, aunque no quedaba ni un rayo de vida en ellos. Era demasiado pesado, como si estuviera hecho de un material más denso que la piedra misma. En su desesperación pensó en derribarlo, en intentar arrastrarlo hacia la salida, pero era más que imposible. Cada intento de moverlo solo lo dejaba más exhausto. Entonces, un viento helado recorrió el corredor, como si una puerta en algún lado se hubiera abierto. La corriente fue tan intensa que apagó todas las velas y antorchas, sumiéndolo todo en una oscuridad total. Él no podía ver nada, solo oír el sonido del viento que se convirtió en un lamento fantasmal que resonaba en sus oídos. Estaba atrapado, rodeado por la oscuridad y la presencia opresiva del hombre de piedra. Con el corazón latiendo desbocado, intentó recordar el camino de regreso, pero la confusión lo invadió. ¿Podría algún día encontrar la salida? Se sentía desorientado, perdido en un laberinto de terror. La presión del ambiente se intensificó y él supo que debía actuar rápido. Cada paso que daba en la oscuridad parecía llevarlo más profundamente en el horror, mientras que la voz de su razón se ahogaba en la creciente desesperación. Salió de ahí con los ojos cerrados. Si no se hubiera tranquilizado, tal vez habría muerto de miedo. Siguiendo el flujo de la corriente de aire, finalmente emergió en la arboleda. Él calculó que logró salir justo antes de la medianoche. Una vez afuera, se dio cuenta de que no podía determinar el camino de regreso. El miedo lo tenía desorientado. Tendría que pasar la noche ahí, escondido entre los árboles, a la espera de que el monstruo cobrara vida en la madrugada. La idea de que ese hombre de piedra pudiera despertarse y venir tras de él lo mantenía en un estado de alerta constante. La noche se llenaba de susurros y sombras y la soledad era casi insoportable. Cuando la mañana siguiente llegó, él emprendió el camino de regreso al pueblo y se encontró con un grupo de personas que, a simple vista, no parecían tener muchas ganas de emprender una expedición a la arboleda para buscarlo. Se tranquilizaron al verlo. De hecho, se llenaron de ánimos cuando mi tío les dijo que sabía dónde podían encontrar al hombre de piedra. Acudieron todos, equipados con toda clase de armas, cuerdas. Se pusieron en marcha. Cuando llegaron, una persona se le acercó a mi tío y le preguntó para asegurarse si sabía que esos terrenos le pertenecían a mi familia. La cabaña y el sótano subterráneo eran de nuestra propiedad.
Con razón Felipe sentía que ya había estado antes ahí. Mi abuelo lo llevaba. Salían a pescar al río, a explorar el bosque. No recordaba haber bajado las escaleras en la cabaña, pero sí recordaba que además de las bancas, las jardineras, una casa más al fondo y un patio de juegos, eso existía en los terrenos. Lo que algún día fue una tierra de aventuras, ahora estaba convertido en un laberinto de horror. Al llegar al fondo del corredor subterráneo, Felipe sintió un miedo indescriptible. El hombre de piedra ya no estaba ahí. La tensión aumentó en el ambiente mientras todos comenzaban a buscar a su alrededor. Cada ruido y cada sombra provocaba sobresaltos. Sabían que tenían que salir de ahí rápido. La posibilidad de que el monstruo pudiera salir de las sombras en cualquier momento se cernía sobre ellos, creando un ambiente de desesperación. Cada uno de ellos, al buscar en la oscuridad, temían que el horror se manifestara de repente, trayendo consigo la muerte que ya había reclamado a otros que buscaban al monstruo. Volvieron a la casa con las manos vacías, derrotados, temiendo que el monstruo viniera por ellos mientras dormían. Felipe llegó a casa y al entrar se encontró con un lugar vacío. No había nadie. Todos estaban afuera tratando de enterarse de lo que encontró o de lo que no encontró la comisión de búsqueda. Sin perder más tiempo, Felipe subió directamente con mi bisabuela. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba respuestas sobre el terreno, sobre el monstruo que había aterrorizado a la gente de ahí. Cuando estaba por llegar a la recámara de la anciana, se encontró con una escena inesperada. La puerta había sido arrancada y en la pieza el hombre de piedra estaba acorralando a la señora. Mi bisabuela pidió ayuda. Rogó con su voz temblorosa de miedo que le quitaran la moneda al monstruo. Una moneda dorada que brillaba en la parte posterior de su cabeza. Sin pensarlo, Felipe se abalanzó hacia el monstruo, arrancándole la moneda de la nuca. En un instante, la estatua se quedó inmóvil, como si el motor que le daba vida se hubiera detenido. Confundido, Felipe le preguntó a su abuela cómo era posible que controlara al monstruo. Ella, sin responder, evitó la mirada de su nieto. Mi tío no estaba dispuesto a detenerse ahí. Amenazó a la señora con volverle a colocar la moneda al monstruo. Al final, la anciana cedió y primero le dijo que leyera el papel en el que estaba envuelta la moneda de oro que le había quitado a esa cosa horrible de la nuca. El papel estaba escrito con una letra infantil casi temblorosa. La instrucción era clara. El papel tenía escrito el nombre completo de mi bisabuela y la orden de atacarla. La revelación le cayó a Felipe como un balde de agua helada. Aquel hombre de piedra era en realidad un golem, un muñeco inanimado que puede ser manipulado mediante órdenes. Algo que solo había oído en leyendas de Michoacán, jamás de Puebla. ¿Y quién lo estaba controlando en ese momento?, preguntó él. ¿Quién le dio la orden de matar a la anciana? La señora se resistía a responder. La situación se tornó crítica. En un arranque de frustración, él le puso la moneda de nuevo al muñeco y de inmediato el monstruo se movió. Fijó sus ojos vacíos en la anciana y con su mano gigante la agarró del cuello, levantándola con facilidad.
Felipe le exigió a la señora que confesara, gritándole con una voz ahogada entre el miedo y la urgencia. Finalmente, mi bisabuela, con la respiración entrecortada, admitió que ella controlaba al monstruo, pero había un par de detalles. Ella no podía ir hasta allá, a los terrenos de mi abuelo, al sótano debajo de la cabaña, y tampoco sabía escribir para darle esas órdenes. Era Sara la que lo hacía. Mi bisabuela le decía a mi tía qué escribir y la mandaba con el papel y la moneda a ponérselos a la estatua. La revelación le dio un vuelco en el estómago a Felipe. Tú mandaste al monstruo a llevarse al bebé y Sara lo sabía. Había una pregunta un poco más extraña. Entonces, ¿quién le dio la orden al monstruo de que atacara a mi bisabuela? Fue Sara, ¿quién más? Le preguntaron a la niña que por qué había hecho eso y dijo que porque la abuela no sabía que el niño no estaba muerto. El bebé estaba con vida. Sara lo tenía allá en el terreno, bajo tierra. A eso iba mi tía a la cabaña, además de a dejarle las órdenes al monstruo, a cuidar al niño y a jugar con él allá en los pasadizos. ¿Y al bebé por qué? Toda esta historia se resume a que mi bisabuela un día se enteró de que el niño no era su nieto de sangre. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete si no te quieres perder el próximo especial. Activa todas las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.